Se dice que Napoleón Bonaparte, en la cumbre de su carrera, dio una respuesta cínica a alguien que le preguntó si Dios estaba del lado de Francia. Él respondió: Dios está del lado del que tiene la artillería más pesada. Y entonces ocurrió la famosa batalla de Waterloo, en la que Napoleón perdió tanto la batalla como su imperio. El propósito de la lección de esta semana es poder reconocer que Dios es capaz de poder realizar su soberana voluntad a pesar del ser humano. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando el libro de Daniel y estamos ya en la lección número 6 y el título de la lección de esta semana es De la arrogancia a la destrucción. Veremos dos asuntos. Estaremos estudiando el capítulo 5 del libro de Daniel. Los dos asuntos son, en primer lugar, una fiesta y un mensaje. Y en segundo lugar, un intérprete y un juicio. Vamos al primer asunto entonces, una fiesta y un mensaje. Tres asuntos son importantes resaltar en relación a la fiesta y al mensaje que estaba escrito en la pared. En primer lugar, presunción. Un asunto que intriga en la historia es la masiva celebración del rey. Considerando que Babilonia estaba rodeada por el ejército medo-persa, uno se pregunta, ¿qué pudo haber motivado al rey a dar una fiesta bajo tales circunstancias peligrosas e inapropiadas? Cualquiera que haya sido la motivación, la fiesta revela apenas un gobernante arrogante y necio, incapaz de comprender la realidad y actuar en consonancia con ella. Y el segundo asunto es la profanación. En una demostración de arrogancia extrema, el rey ordenó que los utensilios del templo de Jerusalén fueran traídos al banquete para poder servir al rey como vasos. Y al usar de forma blasfema los utensilios del templo, apenas él estaba queriendo probar o intentar burlarse de Dios y mostrar la superioridad de los dioses de Babilonia. Y fue realmente un acto de desafío directo al Dios de Israel. Y Dios no podía permanecer ajeno a la disolución moral, tampoco a la adoración degradada y a la profanación de los vasos del templo. Entonces vino el juicio. Un tercer asunto aquí en la primera parte es el mensaje. Cuando la celebración y la fiesta estaba en pleno esplendor, apogeo, y el rey y sus huéspedes alababan a sus dioses inservibles, de repente dedos sobrenaturales comenzaron a escribir un mensaje críptico en la pared del palacio. Y mientras el rey contemplaba esa mano sin cuerpo que estaba escribiendo sobre la pared, la Biblia dice que quedó aterrorizado. Y como dice Daniel, el capítulo 5, el versículo 6, se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. Entonces él invocó a sus magos, pero no pudieron explicar la escritura sobrenatural. Entonces entró la reina y ella le recordó al rey de alguien que podía interpretar la escritura en la pared. Y dice ella que en él mora el espíritu de los dioses. Daniel 5:11. Y aunque ella pudo haber usado la frase en un sentido pagano, la frase expresa una verdad absoluta de que el Espíritu Santo empoderó la vida y el ministerio de Daniel en Babilonia. El segundo asunto de la lección esta semana es un intérprete y un juicio. Cuando Daniel se presentó delante del monarca, éste le preguntó: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Está en Daniel 5:13. Ese discurso con tono condescendiente suena a prejuicio o a racismo. Esta mentalidad condujo a Belsasar a olvidarse de que el cautivo de Judá había servido como uno de los más altos oficiales de Babilonia y era uno de los consejeros más cercanos de Nabucodonosor. Y entonces Daniel
inmediatamente después de la propuesta, rehúsa la recompensa por su servicio, porque podría ser comprendida como una presión para entregar una interpretación favorable al rey. Pero antes de dar la interpretación, Daniel ofreció un largo preámbulo recordando al rey su propia historia familiar. Finalmente, el profeta acusa a Belsasar por no haber aprendido de la experiencia de su padre. Entonces los pecados de Belsasar, según Daniel, fueron los siguientes. Primero, falta de humildad. Segundo, orgullo, exaltación contra Dios, profanación de los vasos del templo, idolatría y finalmente no dar la gloria a Dios. Y hablando del mensaje en la pared, Daniel lee las palabras como participios pasivos: mene, contado; tekel, ciclo, pesado; parsin es plural de peres y significa media o dividido. Entonces la interpretación fue la siguiente: mene significa contó Dios tu reino y le fue puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Y el versículo 28 dice: peres, tu reino ha sido roto, dividido y dado a los medos y a los persas. La interpretación de Daniel obtuvo su confirmación esa misma noche. Los medo-persas dominaron a los babilónicos y los mataron, y esa noche también murió Belsasar. Ahora hablamos del juicio. Babilonia reaparece en Daniel 11 y con plena fuerza en el libro de Apocalipsis. De hecho, la profanación de los vasos del templo que hizo Belsasar fue apenas una sombra del asalto espiritual de Babilonia a la verdadera adoración y también al santuario celestial de Dios. Pero como su contraparte histórica, la Babilonia del tiempo del fin finalmente será eliminada por el reino eterno de Dios. Así está en Apocalipsis 14:8. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Unas pocas reflexiones pueden ser extraídas de la experiencia de Belsasar. Por ejemplo, parece claro que la profanación de lo que pertenece a Dios es un desafío directo a su autoridad. Esto nos recuerda cómo debiéramos manejar ciertas cosas que le pertenecen a Dios, tales como nuestros recursos, nuestros diezmos, ofrendas, cuerpos y afectos. Dios reclama autoridad sobre todas estas cosas y deberíamos manejarlas como vasos santos. También aprendemos que la historia, Dios a veces actúa en forma dramática para poder derrotar el orgullo humano. La riqueza y el poder pueden producir un falso sentimiento de seguridad que se evapora en la presencia del juicio. Pero el verdadero Dios y la verdadera seguridad solo están en el Dios verdadero y aquel Dios creador. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice a todos aquellos que con corazón sincero se aproximan a ti, con corazón humilde. Señor, danos tu salvación y tu liberación siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.